un pedacito, todos tienen un pedacito de perspectiva que impactó y pues esa es la capacidad que tiene la palabra y tal vez era lo que decíamos, ¿no? Es la suma de todos, siempre hemos dicho, la suma de todos. Muy importante eso. Cómo en el reino no cabe la independencia, no existe por naturaleza la independencia y la dependencia es un resultado de la comunión. Pero como bien decía ahorita Judith, Dios sabe que nos vamos a descalibrar, entonces Él nos calibra. Y eso era un poco lo que mi esposa y lo que Danielita decía de la herramienta. Cómo Dios cada rato está colocando la herramienta a medida para que pueda hacer lo que tiene que hacer. No nos desecha, sino que nos ajusta. Y el ajuste siempre va en lo que está en el orden interior, en el corazón. Eso nos llevó a hablar un poco de lo que es la madurez espiritual y arrancábamos en ese entendimiento de la madurez espiritual como una expresión también que hemos malinterpretado, que no hemos entendido. Al final de hacer una introducción de lo que no era madurez espiritual, que no es estar frente a un púlpito, que no es dirigir un grupo, que no es que yo oro más que todos ustedes, que es que yo leo, ustedes leen 2 capítulos de la Biblia, yo leo 10, eso no significa nada, eso significa que tienes más tiempo para leer, no significa absolutamente nada más. En el fondo, ¿por qué les digo eso? Porque todos tenemos la misma medida de tiempo. O sea, todos tenemos 24 horas del día. La gente más madura usa muy bien las 24 horas del día. La gente más inmadura usa muy mal las 24 horas del día. Entonces, puede enfocarse en una administración mala del tiempo porque no tiene el entendimiento y no lo ha podido desarrollar o no ha podido experimentarlo de manera que con madurez puede decir yo voy a dedicar tanto tiempo a esto, tanto a esto, tanto a esto. Entonces, si se dan cuenta, madurez por sí solo viene en un punto, pero cuando hablamos de madurez espiritual ya estamos hablando de un terreno netamente del espíritu. Entonces, quiero que me coloquen esto subrayado entre comillas con resaltador en letra grande para que no vayan a malinterpretar. Nada de lo que hacemos físicamente necesariamente es madurez espiritual. ¿Sí? Porque la madurez espiritual tiene que ver con las cosas del alma. Denme un segundito, por favor, un segundito. En el chat estamos escribiendo como el resumen para que ustedes vayan leyendo. Sí. Con eso, para las personas que tenemos como esa memoria fotográfica, leemos y de pronto captamos más. Claro que sí. Bueno, entonces estábamos diciendo eso. Entonces realmente nada de lo que hagamos con nuestra habilidad, si yo soy hábil para ser un buen orador, eso no me hace más maduro espiritualmente. Eso lo único que dice es que tengo un talento y que lo uso bien, de manera correcta, pero eso no me hace maduro espiritualmente. De pronto me hace maduro profesionalmente. Si yo soy un locutor, tengo unos amados pastores amigos que aparte de ser unos hombres de Dios, hijos del Padre, gente muy competente en esta verdad presente, tienen una voz y un carisma de locutores que uno dice, wow, yo quisiera así hablar como estos locutores allá en Colombia, se me olvidó el Juan Harvey Caicedo y algunos de ellos que tenían esa expresión. Entonces, eso no significa madurez espiritual. Entonces, vamos a aterrizar ese concepto y vamos a ver cómo se da el protocolo de todo esto. ¿Sí? Entonces, muy seguramente no vamos a hablar de protocolo. El protocolo es como la forma en que se desarrolla algo.
les vamos a tener una sorpresa para hablar del protocolo. Entonces hoy voy a sentar solamente la base del significado de madurez y que se engancha con una palabra que hemos usado mucho, pero ciertamente entendido poco. Y esto lo digo con todo respeto. Entendido poco en el sentido de que todavía no le enfocamos hacia el sentido, hacia la orientación que es. Honestamente, estoy redescubriendo el significado de esto y transmitiendo en lo que he venido viviendo respecto a este tema. El pasaje que leímos al final, no lo voy a preguntar porque eso es como cuando el profesor dice saquen una hojita y deja un problema de matemáticas que no tiene solución, por no hablar de cálculo, de física. Es probable que alguien, bueno, voy a probar. ¿Alguien se acuerda del último pasaje que leímos? Yo creo que Judith, que es la que anota. Espero no equivocarme. Bueno, entonces, alguien que busque Efesios 4 y que lea del verso 12 al 16. Efesios 4, 12 al 16. Por eso refrescamos y comenzamos donde terminamos la vez pasada. Efesios 4, 12 al 16. Ellos 12. quieren, ¿sí? Efesios 4, 12. 12 al 16 dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta que parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece, está sano y lleno de amor. Ok. Aquí estaba tratando de, esa que leíste es Nueva Traducción Viviente. Sí, señor. Ok, perfecto, hijito, gracias. Entonces miren que aquí hay, wow, o sea, podríamos hablar todo el año solamente de estos 7 versículos que hemos acabado de leer, que son partes de la carta a los Efesios, en un solo sentido, pero pues, esta carta tiene un propósito bien gigante y es una expresión de Cristo corporativo desde la perspectiva del nuevo pacto y habla muchas cosas. Nada más de esto podríamos hablar mucho. Yo voy a tratar de sintetizar algunas cosas que nos puedan ayudar a entender los temas porque pues es bien bonito. Porque todo el escenario comienza con esa expresión. A fin de perfeccionar a los santos. A fin de perfeccionar a los santos. Es como un objetivo de todo lo que Pablo viene diciendo y empieza a concretar o redondear este objetivo en estos versos que están. Y como que alinea todos los aspectos que tienen que ver con ese perfeccionar. Un poco para entrar y a fin de poder cimentar bien los conceptos, es muy importante entender qué significaban las palabras en el momento en que se enunciaron, cómo se usaban, por qué se usaban los términos. Hay veces que cuando apelamos al griego y al hebreo hemos estigmatizado eso como
es que sabe mucho porque sabe el significado en griego y en hebreo. No, cualquiera compra un diccionario Strong y ahí lo sabe. O sea, eso no necesita ser uno genio. Hay mil herramientas hoy en día que los proporcionan. Pero sí tener una herramienta que te diga qué significa perfeccionar es muy bueno, porque uno dice perfeccionar es que soy perfeccionista y ser perfeccionista es malo, porque puede ser obsesivo. Entonces mira que ya se distorsionó toda la idea de perfección. Pero aquí está desde un contexto de lo que Cristo quiere con su iglesia. Perfeccionar a su iglesia, perfeccionar su cuerpo, perfeccionar a los santos. Entonces, entender esa palabra va a empezar a darnos luz de qué es lo que se quiere referir, porque el Padre no quiere que nos quedemos donde estamos, sino quiere que crezcamos. Y vamos a entender a medida que expliquemos eso, que el Padre quiere que crezcamos, Él no quiere que nos quedemos así siempre. Una de las expresiones básicas para esto es catartizo. Catartizo, que viene como de la expresión perfección, ¿sí? Es bien curioso porque quiere decir que se completa algo. Cuando tú completas una obra, la obra está perfecta. Por eso, cuando la creación quedó perfecta, la misma expresión en Génesis dice que el Padre vio que todo estaba perfecto, que todo estaba completo, incluido el hombre, estaba completo. Y descansó. O sea, descansó es que cesó el trabajo de la creación porque ya no había nada más que hacerle, ya estaba completa. La creación tenía las leyes, tenía las especies, tenía los escenarios y todo que se iban a ir desarrollando a lo largo del tiempo de manera natural. ¿Sí? Leyes de lluvia, leyes de todo eso que estaban preestablecidas para que operaran en la tierra, iban a darse. Entonces, ya estaba perfecto, estaba terminado. Eso es como cuando tenemos que hacer una tarea, un trabajo, los que nos toca hacer trabajos todavía. Entonces uno va haciendo la tarea y uno mira y lo mira y lo mira y le da vueltas al papel por un lado y por otro. Y llega un momento donde uno dice, ya está bien, ya está completo. No quiere decir que no tuviera todo el contenido, probablemente lo tenía, pero habían algunas cosas que faltaba perfeccionar, que faltaba completar. Entonces, cuando se completan, tú dices, listo, ese ya está listo. Y este catartizo habla de completar totalmente. Eso suena como una redundancia, ¿no? Completar totalmente. Es como que realmente quedó listo. No hay nada más que hacerle. Como cuando él está dando pinceladas. Yo no sé si ustedes han visto a los pintores. Pintores crean una capa de pintura y uno dice, bueno, listo, el cuadro va a ser verde. Y luego le cogen otra por encima y uno piensa que el verde se perdió y que ahora es azul. Y luego colocan otra capa y uno lo ve como morado. Pero resulta que las tonalidades que va a dar el lienzo dependen de la conjunción de las capas que se van colocando y al final con algunas pinceladas él dice, la obra de arte está perfecta. Pues ya la terminé. Y uno dice, rayos, pero él había colocado un fondo verde que yo ya casi no lo veo. Pero ese fondo verde es el que causa el efecto que hay de los colores que están puestos por encima, que tal vez hay cosas que no se ven o cosas que sí se ven. Y este perfeccionar tiene que ver con eso. También tiene que ver con reparar. O sea, reparar. O sea, no necesariamente es una reparación literal, pero sí es como estoy haciendo y ajustando mientras que hago, ¿cierto? Mientras que hago, ajusto. ¿Por qué no usar una reparación? Porque si lo pensamos bien, nacimos por el Espíritu, por la genética de Dios en nosotros, nacimos de nuevo. En sí mismo tenemos la vida eterna y la vida eterna es perfecta, pero nacimos siendo niños y tenemos que crecer y ser perfeccionados. Todos, en suma, no solamente yo, sino cada uno de los miembros que forman el cuerpo de Cristo. Y ese crecimiento es la reparación, es la reparación de cierta manera. Entonces, perfección es ajustar, hacer apto, ¿cierto? Constituir, preparar, restaurar. Y son palabras que uno las toma así como, pero cuando nos detenemos a ver y uno dice, nosotros fuimos hechos aptos, ¿cierto? En el amado, dice la Escritura. También dice que nos fue restituido lo que se perdió, ¿cierto?
también dice que somos preparados, ¿cierto? Que somos constituidos. También dice eso, se constituye la iglesia, se constituye el matrimonio, se constituye el reino, se constituye el individuo en Dios. Entonces, como que esta perfección tiene mucho sentido. Y hay una palabra interesante allí que se llama unir. Este catartizo tiene que ver con unir. Entonces, uno podría pensar de frente a la palabra que cuando uno dice, oye, a fin de perfeccionar a los santos, uno dice, a fin de adecuar a los santos, de preparar a los santos, de entrenar a los santos, de calificar para el servicio a los santos, ¿cierto? Eso es un lenguaje normal del uso de la palabra que se origina en perfección, que sería perfeccionar, que viene a ser catartismos. Entonces, todo eso le debe suceder a los santos, nos debe suceder a nosotros. Entonces, miren que no es un tema mágico. Señor, yo pido que tu unción caiga sobre mí y que yo cambie y sea el ministro competente del nuevo pacto y pueda conocer esta verdad presente y ya lo... No, nunca va a suceder así, sino siempre va a obedecer a un acto continuo que se está haciendo delante de nosotros. Es como si nuestro perfeccionamiento fuera para estar a la altura de la, de la perfección. Y la perfección es el varón perfecto. ¿Sí ven? Y el pasaje denota estas expresiones allí tan lindas que a veces se le ocultan a uno de alguna manera porque dice, a fin de perfeccionar a los santos, ¿cierto? Allí comenzando, perdóname, yo voy a abrir aquí mi Biblia porque pues yo quité los números de los versos, pues quiero como que ustedes puedan alinear eso, ¿no? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Pasaje. Entonces, en el 12 dice, para perfeccionar a los santos, ¿cierto? Y en el 13 dice, un varón perfecto. O sea, estamos siendo perfeccionados para llegar a la perfección, que es el varón perfecto, que es Cristo. O sea, estamos siendo perfeccionados para llegar al varón perfecto que es Cristo. Entonces, perfeccionar en sí encierra todo eso. Es como que él dice, a fin de perfeccionar a los santos, eso en sí mismo es un concepto grandísimo desde el fundamento apostólico que nos está dejando Pablo. Pero él lo detalla, entonces empieza ya a abrirlo. Entonces, sí, entonces como son perfectos, ahora pueden hacer la obra del ministerio. Que son las cosas que están preparadas para que los santos hagan. Pero también pueden edificar el cuerpo de Cristo. O sea, parece que las obras y el cuerpo fueran dos cosas distintas, pero son expresiones diferentes, porque la edificación es que todos crezcamos. Y empieza a desarrollar ese concepto de una manera bien linda, así es de que cada expresión, cada palabra es importante entenderla para poder yo saber hacia dónde estamos apuntando, porque como les decía, el Padre no quiere que nosotros nos quedemos como niños, y muchísimo menos como niños fluctuantes. Pensemos un momento, ¿qué será eso de fluctuante? ¿Quién me dice? ¿Qué sería esto de fluctuante? ¿Por qué el apóstol está escribiendo una carta inspirada por el Espíritu Santo a la iglesia y le dice a la iglesia de Éfeso, ustedes no quiero que se queden como niños fluctuantes? ¿Por qué les puedo haber dicho eso? Toda opinión es buena. Pastor, yo pienso que como niños, el niño se somete a un proceso de crecimiento, de preparación, hasta llegar a la plenitud de la, digámoslo, de la madurez.
Entonces, pienso que el apóstol Pablo lo que no quiere es que nosotros nos mantengamos en esa posición de niños y crezcamos así como que vamos a la plenitud o estatura de Cristo, que no nos quedemos siendo unos bebés. Pero ¿qué sería fluctuante? Esa expresión fluctuante, ¿qué creen ustedes que es? Para mí es que no permanece. Exacto. Que no es Sí. que no es constante, se podría asemejar mucho de pronto como a las olas del mar que suben y bajan y no hay como una constancia. Sí, entonces mira que aquí hay dos calificativos bien interesantes. No solamente está hablando de que somos pequeños, espiritualmente hablando, sino que está diciendo que además son variables. No son estables en un sí ni en un no. Su comportamiento hoy es uno y mañana es otro. Entonces, salgo, y perdón que sea un poquito irreverente, no lo hago con esa intención. O sea, salgo del culto, entonces salgo y soy, wow, no, sí, Señor, vamos a hacerlo, no sé qué. Y el lunes, ante el primer ápice, cambiamos. Les voy a contar la historia de un amigo. Tengo un amigo en Colombia que es contador. Y él, como parte de ser contador, tenía que manejar también la parte de las declaraciones de impuesto de sus clientes. Y todos los contadores, no todos los contadores, algunos contadores abusaban de hacerle trampas a la declaración de renta para hacer ese tema. Eso es un tema más conocido eso. Pero, ¿qué pasa si un hombre de estos Dios le hace entender que es integridad? Llega el siguiente lunes y prefiere perder todos sus clientes que hacer algo que no sea íntegro. Ese ya no es un niño fluctuante, es un hombre más maduro, capaz de tomar una decisión consistente con lo que fue impreso en su espíritu a costas de lo que sea. Aún del sostenimiento de su familia. Y lo respeto mucho hasta el día de hoy, porque eso es ser consistente, creo yo, porque hasta el día de hoy no ha variado. Buenas o malas circunstancias, todo lo que hay en este mundo, lo que es físico y material, va y viene, porque este asunto que estamos hablando es madurez espiritual, no es madurez laboral, ni madurez económica, ni nada de eso, es madurez espiritual. ¿Cómo nosotros no vamos a acudir de un lado para el otro? Y es más, muchas veces vi gente que cada vez que venía el profeta B o C, corrían a este escenario, y si se movían para el otro lado, corrían a otro escenario. ¿Para qué? Para que el profeta les dijera algo, y si el profeta les decía algo que no les gustaba, iban y buscaban otro profeta hasta que encontraban uno que sí les decía lo que ellos buscaban. Y probablemente ese profeta era un falso profeta. Y lo vi también pagar para que un profeta te ministrara. Vi muchas cosas. Eso es un niño fluctuante. Ay, es que aquí sí escucho la voz de Dios con este maestro, pero con este no. ¿Sabes qué? Eso es un niño fluctuante que no se envasa en lo que se tiene que envasar, que es en Cristo, que no conoce la palabra desde la perspectiva de no memorizarla, sino comprenderla y entenderla por medio del Espíritu Santo que lo habita y le permite discernir si lo que están enseñando es o no es de Dios, o lo permite ser inducido a examinar lo que se le enseña para saber si lo que se enseñó es o no corresponde, porque el Espíritu jamás va a contradecir esto que está escrito. Entonces, un niño fluctuante no conoce la palabra de verdad. Por eso puede ser engañado y cualquiera que le diga algo de una forma bonita, él lo va a entender que viene de Dios.
el predicador estaba enseñando y dijo que ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es de que yo mañana voy a ir por ese puesto y por ese salario y voy a pedir aumento y voy a hacer el negocio y como todo lo puedo en Cristo voy a comprar el carro más lujoso, así no lo puedo pagar porque todo lo puedo en Cristo. Yo he visto esas decisiones. Déjenme se los coloco en otro terreno. Un pastor que tuve muy joven yo, un pastor que tuve cerca, con el que empecé a edificarme, y él me hizo un favor grandísimo. Y es que por alguna razón, no me pregunten por qué, porque yo era un peladito, por alguna razón nos sentamos alguna vez a hablar de la iglesia de Cristo y él no vino a enseñarme, sino me preguntó, William, ¿qué hacemos con esta congregación? Tendría 3 meses en el Evangelio. Y yo dije, ¿qué me estás preguntando? Sin embargo, fue como si me abriera un abismo delante de mí. Y yo dijera, rayos, este tema es serio. Palabras más, palabras menos. Ustedes comprenderán, eso fue hace 27 o 28 años atrás. Ya lo veo un poco así como borroso, pero palabras más, palabras menos fue eso, y su siguiente acción fue, vamos a reunirnos con los pastores de Colombia o de la región centro de Colombia, y nos reunimos con ellos, y hizo una reunión, y dije, rayos, ¿qué hacía ahí? Y fuera de eso, peor, salí con una asignación de esa reunión, nadie me conocía, yo decía, Señor, ¿tú qué quieres? ¿A cuál es este asunto? Pero eso me presionó a que tenía que buscar. En ese momento no decía buscar de Dios, porque yo no entendía bien las cosas, pero me obligó y me hizo comprender que lo que no esté puesto con claridad en mi corazón, ningún hombre lo puede poner. Me puede abrir los ojos y pueden ser los ojos intelectuales, pero los ojos del corazón, los ojos espirituales, solo el que habita en el corazón los puede abrir. Solo es el Espíritu de verdad el que te puede llevar a toda verdad. Está escrito. Y ahí es donde tú vas a empezar a comprender todos estos asuntos de la madurez y esto va a tomar una forma bien linda y bien bonita para todos nosotros. Por eso no me cansaré como el apóstol de repetirles las cosas hasta que mi esposa no se cansará de repetir un versículo. Por esta causa doblo mis rodillas, porque queremos que haya entendimiento en todo esto. Y cada vez que escuchamos algo lo examinamos, porque puede ser de nuestros amigos del alma que llevamos mucho tiempo, pero si algo he aprendido con ellos es que una corrección oportuna es interesante. Y qué bonito escuchar a alguien con respeto cuando estamos reunidos 10, 12, 15, 6 pastores o 6 ministros juntos, porque no todos son pastores, 6 ministros juntos estamos reunidos y alguien hace una exposición acerca de algo de la palabra y el otro dice tal cosa y el otro dice tal cosa y de pronto se levanta un maestro y dice, espérate un momento, quiero corregir esto. Mira, William, eso que tú estás diciendo no es bíblico por esto, esto y esto. No puede ser del Espíritu por esto y esto y esto. Entonces quiero hacer la precisión de que lo que Dios está diciendo ahí es esto. Y uno dice, rayos, eso es como para que yo no vuelva a hablar. No, eso me anima. Oye, estoy dejándome llevar por un viento de doctrina que no es la doctrina del reino. Entonces tengo que buscar la doctrina del reino. Y eso significa buscar primeramente. Buscar primeramente. Siempre hemos pensado que si yo busco primeramente el reino, que las riquezas de esta tierra vendrán a mí. Déjame decirte, eso no funciona así. Eso no es lo que dice la Escritura. ¿Por qué nos hemos convencido de eso? Porque alguien nos lo dijo. Y no hubo un maestro que dijera, un momento, eso que tú estás diciendo, tenemos que revisarlo a la luz de la Escritura por tal cosa. Con respeto, con amor, exhortando, corrigiendo, enseñando. Los usos de la palabra son esos. Entonces, miren qué bonito cuando vamos entrando en esto y vamos viendo que ser fluctuantes es decir una cosa, enseñar una cosa y hacer algo distinto. Eso es un niño fluctuante. Un niño fluctuante es que, gloria a Dios, Cristo me habita, el amor de Dios lo es todo. Y luego se voltea y le dice a su mujer con 2 patadas en la boca, y perdónenme que sea tan castizo,
dos expresiones que hieren, que matan a su esposa, o un tono indebido como el que estoy usando yo ahorita, diciéndole lo que no es amor de Dios. O un hijo, no, eso estuvimos gozosos, eso brincamos, saltamos, el mensaje fue precioso y todo eso. Hijito, ¿qué tal cosa? No, yo no tengo tiempo, mamá, para eso usted está aquí en la casa, para que tienda las camas. ¿Eso qué es? Un niño fluctuante. Un niño fluctuante. Entonces, así como digo, como dice uno en Colombia, el cachaco, ay caray, se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo y no he podido, no he avanzado ni siquiera, no llevo ni el 25% de lo que les iba a contar hoy. Pero me parece tan extremadamente relevante ver el esfuerzo apostólico para la iglesia de entender lo que es la madurez espiritual. Cómo él, habiendo podido resumir eso, así como cuando dijo, no todo me conviene. Entonces, yo puedo hacer lo que se me dé la gana, pero no todo me sirve. Eso fue lo que dijo Pablo, y lo dijo en una frase. Pudiendo haberlo dicho así, no nos dejó con solamente la frase perfeccionar a los santos, sino que empieza en el detalle, en el desglose de toda esta frase para poderla ir a entender. Entonces, voy a usar otros 5 minuticos y vamos a ver si alcanzamos a morder un poquito otra expresión de las que están aquí. Entonces, ahí dice, perfeccionar a los santos para hablar del misterio. Entonces, yo me salté un pedacito, es intencional, no se preocupen. Ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. O sea, un niño fluctuante va a ser influenciable. Y no va a ser influenciable por una sola condición. Ustedes dirán, eso es relevante, extremadamente relevante. El primer hombre creado fue fluctuante. Y dijo, oye, yo como del alimento del árbol de la vida, pero aquí está el del conocimiento del bien y del mal, y eso puede ser bueno. Yo puedo ir de un fruto al otro de pronto y no va a pasar nada. De pronto, papá Dios me lo va a aguantar. Y resulta que apenas comió el fruto que no debía, su fluctuación lo dejó por fuera. ¿Sí? La fluctuación de nosotros como personas frente a la enseñanza que el Espíritu Santo nos da de la verdad de Cristo nos deja por fuera de manifestar el varón perfecto. No nos deja por fuera de la salvación, pero nos deja por fuera de manifestar el varón perfecto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser más astutos. ¿Sabes? ¿Qué es un hombre astuto? Les voy a decir que es un hombre astuto bíblicamente hablando, pero con un ejemplo terrenal. Nosotros, ahí sí es cierto, para que puedan decir como el Chapulín Colorado, después no contaban con mi astucia. Nosotros necesitamos comprar una lavadora con mi esposa. ¿Qué es ser astuto? Ser astuto no es irme a robar una lavadora. ¿Cierto? Ser astuto no es ir a pedir un crédito para comprarme una lavadora. Eso no es ser astuto. Eso es usar las herramientas de este mundo. Les digo que es un hombre maduro y astuto. Amor, nos vamos a reducir. Y estamos pellizcando. A medida que nos va ingresando algún dinerito, pellizcamos un poquito y lo dejamos aparte. Ese dinerito se llama lavadora. Este es un dinerito para la lavadora. No llevamos mucho, pero ahí vamos. Y lo vamos a tener. Cuando terminemos, no contaban con mi astucia, que vamos a tener el dinero uno sobre otro, nos vamos por el almacén, les decimos, te damos el pago en efectivo. ¿Cuánto es el descuento? Porque pues aquí estamos todavía en Latinoamérica, esto es una isla del Caribe, pero todavía el regateo existe, aún en los almacenes. El descuento es de tanto, listo, mira, toma la plata, llévamela a la casa, allá la espero. Y ya, eso es astucia. Vamos a lograr un objetivo dedicando los recursos necesarios para lograr este objetivo y no permitiendo desviarnos del objetivo y usar ese dinero para otras cosas que no son el propósito que tenemos, el objetivo que queremos lograr. Entonces, aquí las astucias de las artimañas del error son las mismas astucias del maligno, y es todo aquello que nos puede desviar de hacer entretener, de entender que necesitamos crecer en Cristo. Y crecer en Cristo
va a generar una dependencia que vamos a encontrar su origen en nuestra comunión. Y nuestra comunión con Dios está dada en la palabra y en la oración. Y no solamente la palabra escrita, sino la palabra viva, aquella que nos mora dentro de nosotros. Por eso se habla de reflexionar la palabra. Y tú puedes reflexionar la palabra las 24 horas del día, o al menos el tiempo que dures despierto para hacerlo de manera inteligente y con la razón. Entonces miren que esto, todo va a empezar a perseguir esto. Ahí viene que no es crecer sin ningún referente, ¿sí? Porque eso es como cuando uno tiene una matica en la casa y nunca para de crecer. Y uno dice, rayos, ¿hasta dónde va a crecer? Ya el techo está cerca, ¿hasta dónde para de crecer? No, de pronto hay que podar la matica. Y la matica va cogiendo una forma que sabe que de ahí no va a crecer más. O cómo se hacen los bonsái que no son naturales, que los tienen que podar y todo eso para que crezcan sin aumentar el tamaño. Son ajustados para que tengan la forma que tienen que tener. Y terminan siendo perfectos, hermosos. Y una vez ya tienen esa forma, mantenerlos es muy sencillo. Pero alguien experto que conoce de bonsáis tuvo que haber hecho toda esta obra y haberse imaginado cómo se debería ver, qué tamaño debería tener, qué tan ancho debería ser, qué tan grande debería ser la materia, qué tanta agua debería tener. O sea, tenía en su mente una medida para que fuera perfecto. Entonces, aquí no te dicen tienen que crecer, pero no desbocadamente. Pero para que sepan si han crecido lo suficiente, les voy a decir cuál es la medida. Ustedes son cuerpo, la medida de la cabeza. ¿Quieren verse con un cuerpo así y con una cabeza así? Sí, entonces, o quieren verse ¿cómo? Entonces, nunca seremos más grandes que la cabeza, pero sí podemos causar que uno de nuestros miembros se atrofie y el resto del cuerpo crezca y que ese un miembro se quede pequeño y nunca crezca. Y hemos visto esas malformaciones en muchas personas en nuestra vida. No queremos que la iglesia sea así. Ante los ojos de Dios, la iglesia es perfecta, vida, hermosa, limpia, santa, pero requiere un proceso de crecimiento, y ese proceso de crecimiento depende de la participación de todos nosotros. Por eso, esa perfección, esa unión, es habilitar el cuerpo para que esté bien unido. Eso es lo que está haciendo Cristo, está habilitando su cuerpo para que esté bien unido. Por eso dice, de que en todo el cuerpo, bien concertado, bien diseñado, bien articulado, bien unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, mi hermano, tenemos un punto de unión, una coyuntura donde nos unimos. Y en esa coyuntura que nos unimos, generamos crecimiento en todo el cuerpo, generamos edificación mutua, generamos tolerancia mutua, generamos amor mutuo del que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios ha colocado en ti y en mí, al estar unidos por las coyunturas, se va sumando y va articulando. Yo no sé si ustedes han visto esas películas donde le pegan al robot y el robot se desintegra y luego se va uniendo hasta que se une otra vez y vuelve y se forma. Pues les digo una cosa, el robot formado fue como Dios lo imaginó. El robot desbaratado fue como nosotros lo estamos abordando ahorita. Pero en él y con este proceso de perfeccionamiento se va articulando todo nuevamente, de manera que cada parte cumpla su función y tenga la extensión, el tamaño, el peso, el color correctos, para que en conjuntos todos cumplan el propósito para lo cual existe la Iglesia de Cristo. Entonces, esto de crecer y de madurar en Cristo no es poca cosa. No lo echemos en un balde vacío, reflexionemos sobre este versículo, sigan meditando sobre esto. Ya vamos a llegar a un elemento muy importante. Yo le había dicho al maestro de turno, a la maestra de turno,
que probablemente iba a ir el domingo, pero voy a tomarme unos minutos del domingo para poder concluir este tema, que me parece que va colocando una base, y luego vamos a colocar otra base y luego otra base, y vamos a ver cómo el propósito de la madurez que está descrito en este pasaje va a ser entendido, ¿cierto?, por nosotros, y nos va a habilitar y nos va a hacer aptos para que cumplamos aquello para lo cual existimos en este tiempo. Unas palabras que resumíamos de un maestro, Lucas Márquez, dicen, nosotros pensamos que Cristo vino por causa de nosotros, pero fue al revés. Nosotros vinimos por causa de Cristo. Y por esa causa tenemos que entenderla a fin de cumplir aquello para lo cual estamos en este tiempo, para lo cual nos hemos cohesionado en esta coyuntura virtual, ¿cierto?, que nos ha articulado y nos ha unido para poder profundizar en las verdades del reino a fin de que Cristo sea visto en cada uno de nosotros y en la suma de todos. Mi amado, gracia y paz, y no te olvides, el mejor escenario para mostrar a Cristo es donde tú duermes. Los amamos.